Antes de que empiece, suscríbete a Relatos al Atardecer y cuéntame en los comentarios qué hora es donde estás. Ahora sí. Anoche, en mi mesa, mi yerno me lanzó un vaso a la cara porque me negué a servirle otro trago. «¡Los sirvientes obedecen!», gritó. No había sirvientes, era mi casa. Al amanecer, vería algo que lo haría gritar de horror. El whisky, Buchanan's barato, ya iba por la mitad cuando Ramiro comenzó con su discurso sobre los que sí trabajan. Yo lo vi servirse desde que llegó, media hora antes, cada copita más generosa que la anterior. La corbata floja, el saco colgado en el respaldo, la frustración ocupando el comedor como si fuera humo. «Mi jefe no sabe reconocer un buen negocio», farfulló. 3 meses chambeando para que en 5 minutos tire todo a la basura. Mariana, mi hija, le tocó el antebrazo. «Mañana va a estar de otra manera, amor. Ya sabes cómo es el licenciado Méndez. Se enfría y recapacita». Yo estaba en la cabecera. Terminé de cenar hacía 20 minutos. Cabrito al horno, tortillas de harina, frijoles charros. La luz de la tarde entraba por las ventanas, tiñendo la madera en ámbar. Hacía 8 meses que vivían aquí, en lo que Ramiro cambiaba de puesto. Lo temporal se había estirado como dulce de leche. «Qué cómodo, ¿no?», dijo él, girándome la mirada vidriosa. «Sentado todo el día, sin presión, sin plazos, sin un jefe respirándote en la nuca». Mariana intentó cambiar el tema. «Papá, terminé la novela que me recomendaste, la del magistrado. ¿No querías comentarla?». «Tu esposo trae otra cosa en la cabeza», dije con las manos sobre la mesa. 30 años como fiscal me enseñaron a decir solo lo necesario. Ramiro echó el cuerpo hacia atrás. La silla crujió. «Vivir como reyes mientras otros sí le partimos el lomo. Eso es lo que traigo». Soltó y las palabras cayeron como piedras en agua quieta. «Trabajé 3 décadas metiendo criminales a la cárcel», respondí parejo. «Esta casa la gané con cada audiencia. No confundas mi retiro con tu resentimiento». Las fotos de la pared nos miraban. La boda de Mariana, su madre y yo a los lados. La Basílica de Guadalupe de fondo. Buenos tiempos. Ramiro se sirvió otro. El hielo chocó contra el cristal. Bebió la mitad de un trago. «Ramiro, ya», susurró Mariana, levantándose a recoger platos. La loza tintineó en sus manos nerviosas. «Vemos la película que querías, ¿sí?». Él no terminó. Colgó el vaso de los dedos, se inclinó con los codos sobre mi mesa. «¿Sabes qué creo? Que ya se te olvidó lo que es trabajar de verdad». No me moví. En los tribunales aprendí que la quietud pesa más que los gritos. «Basta», dije, bajito. Mariana se colocó entre nosotros, una mano en el borde de la mesa y la otra en el hombro de su marido. Papá ya hizo lo suyo, y ha sido generoso, dejándonos quedarnos. «¿Generoso?». La risa de Ramiro salió cortante. «¿Es generosidad recordarnos todos los días de quién es la casa?». «Nunca lo he dicho», repliqué. «No hace falta. Está en cada mirada, en cómo nos observas, como si te debiéramos algo». La botella estaba en la trinchadora, a un paso de su silla, donde yo mismo la dejé antes de cenar. Ramiro extendió el vaso vacío hacia mí. «Tráeme más, viejo. Estoy a gusto aquí». Mariana respiró hondo. «Puedes servirte tú, está atrás de ti. O servir también se te hace debajo de tu categoría». Me clavó la mirada. Me levanté despacio. Mi silla no rechinó. Me planté frente a él, los hombros cuadrados. «En esta casa no hay sirvientes», dije, cada palabra al ras. «Y aquí solo una persona decide quién hace qué. Yo. Eres un invitado, Ramiro. Acuérdate». El aire cambió. Hasta el zumbido del candil pareció más frío. Ramiro apretó el vaso. Se tambaleó apenas. «¿Invitado?», repitió bajo y peligroso. Señalé la botella con un gesto. «¿Sabes dónde está?». Vi en sus ojos el clic que conozco, el del hombre acorralado que confunde orgullo con fuerza. Mariana se interpuso,
palmas arriba. Ya, por favor. Ramiro dio 2 pasos. Olía a whisky y a coraje viejo. Tenía la altura a su favor. A mí me sobraba práctica. He mirado a los peores a los ojos sin parpadear. Sirve mi trago, articuló. Los sirvientes obedecen. Así funciona. Aquí no hay más señor que yo, dije con la voz que usaba en alegatos finales. Recuérdalo. Mariana casi gritó. ¡Basta! El brazo de Ramiro se disparó antes de que yo acabara de pensar. El vaso voló, la luz atrapada en el cristal, el hilo ámbar detrás como cometa. Impacto. Un golpe seco en mi sien y pómulo. El cristal estalló, el frío del hielo en mi cuello, el ardor del corte. Retrocedí un paso. Me llevé la mano. Volvió roja. ¡Ramiro! Mariana lo empujó llorando. ¿Qué hiciste? Él se quedó con el brazo extendido, como si la sorpresa fuera ajena. Abrió la boca. No salió nada. Sácalo de mi vista. Oí mi voz lejana. Ahora. Mariana, entre sollozos, lo arrastró hacia la escalera. Tropezó. Lo condujo con la inercia. Perdón, papá, dijo sin voltear. Déjame subirlo, por favor. Los oí cerrar la puerta arriba. Silencio. Me quedé en el comedor con la mano en la sien sangrante. La botella, muda, fue testigo. Los pedacitos de vidrio brillaban como si fueran joyas baratas sobre la duela. Caminé al baño. Encendí la luz. El espejo me devolvió una cara distinta. El corte a lo largo de la sien ya morado naciendo bajo la piel. El pómulo levantándose. Pero lo que importaba eran los ojos. Más fríos. Los de un fiscal con todas las pruebas listas. Abrí la llave y me enjuagué con cuidado. El agua se tiñó de rosa. Pensé en 8 meses de paciencia, de morderme la lengua, de hacerles espacio. Ellos le llamaron comodidad. Lo confundieron con debilidad. El dolor me dio claridad. No dormiría. En Nuevo León, la ley es clara cuando hay agresión en domicilio. Mañana, temprano, la fiscalía, el parte médico, las fotos con hora y fecha. Yo sabía cómo se arma un caso. Enseñé a otros a hacerlo. Ramiro me había dado el arma con su propia mano. Apagué la luz. El pasillo estaba oscuro y la Sierra Madre se dibujaba por la ventana como una sombra recortada. En el piso de arriba, silencio. Mariana había elegido acostarse junto a su esposo. Esta noche ambos aprenderían que en Monterrey la familia pesa, sí, pero el honor pesa más. Al amanecer, cuando él despertara, algo lo esperaría en esta casa. Algo frío e inevitable. El sol apenas se filtraba entre las cortinas cuando Ramiro bajó las escaleras, con la cabeza pesada y el aliento a whisky rancio. Se rascó el cuello y murmuró algo que ni él entendió. Mariana seguía dormida arriba, o fingía dormir. En la mesa del comedor lo esperaba el silencio y una escena que lo detuvo en seco. El mantel limpio, los platos en orden pero justo en su sitio, donde anoche voló el vaso, había un sobre grande de papel manila. Encima, su credencial del INE, el celular sin batería y una nota escrita con la letra firme de don Ernesto. No eres bienvenido en mi casa. La policía ya fue notificada. Tienes 20 minutos para salir. Ramiro soltó una risa seca. Viejo cabrón, no te atreverías. Pero el aire olía a café recién hecho y a decisión. Del pasillo vino el sonido metálico del cerrojo. Don Ernesto, impecable, en camisa blanca y pantalón planchado, salía de su estudio. En la mano llevaba su celular y un folder azul con sellos oficiales. «Buenos días, Ramiro», dijo sin mirarlo. «Te aconsejo que te cambies antes de que lleguen». «¿Quiénes?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «Los agentes de la Fiscalía de Nuevo León. Ya levanté la denuncia. Hay cámaras, testigos, heridas documentadas». Ramiro dio un paso adelante.
la cara desencajada. ¿Vas a meter a la cárcel al esposo de tu hija? ¡A tu propia familia! Don Ernesto lo observó con la calma de quien lleva media vida en juicios. Anoche dejaste de ser familia cuando lanzaste ese vaso. Estaba borracho, fue un accidente. No lo fue. Dijiste, los sirvientes obedecen. Lo recuerdo palabra por palabra. Ramiro tragó saliva. El silencio se hizo más espeso que el aire. Afuera se escuchó el motor de una patrulla. Las luces azules se reflejaron por la ventana del comedor. Ramiro se giró hacia la escalera. «Mariana, diles que fue un error». Ella bajó despacio, aún en pijama, los ojos hinchados de llorar. «Papá, por favor», susurró. «No hagas esto». «No lo hago yo, hija», respondió él. «Lo hace la ley». Los golpes en la puerta resonaron 3 veces. Ernesto la abrió sin prisa. 2 agentes uniformados, una mujer y un hombre, saludaron con respeto. «Don Ernesto Rivas, venimos por la denuncia que presentó hace 1 hora». El fiscal retirado asintió. Les indicó la entrada. «Ahí está el agresor». Ramiro retrocedió un paso. «Esto es una locura. Ni siquiera me dieron chance de explicarme». La agente le mostró los papeles. «Se le acusa de agresión física en el domicilio del denunciante. Puede colaborar o podemos usar fuerza». Mariana rompió en llanto. «Papá, por favor, no así». Ernesto no se movió. «Te lo advertí, hija. Quien alza la mano en esta casa enfrenta las consecuencias». Los oficiales esposaron a Ramiro sin dramatismos. El clic del metal fue el sonido más fuerte del comedor. «¡Viejo infeliz!», gritó él mientras lo sacaban. «¡Te vas a arrepentir!». Mariana intentó alcanzarlo, pero su padre la sostuvo del brazo. «No», le dijo, «déjalo». La puerta se cerró. La patrulla arrancó con un zumbido. El silencio regresó, pero era otro. Pesado, irreversible. Ernesto se dirigió al baño. Se miró en el espejo. La herida en su sien había empezado a secar. El moretón tomaba tonos de violeta y amarillo. Tomó su celular. Fotografió el rostro desde varios ángulos, cada una con hora y fecha. Sabía cómo se hacía un expediente. Cuando regresó, Mariana estaba sentada en la escalera, las manos en la cara. ¿Y ahora qué va a pasar con él? «Pasará lo que dicta el código», dijo él, sin titubear. «Se quedará detenido. Se le levantará una carpeta de investigación. Si el juez lo considera, saldrá bajo fianza». Ella lo miró con miedo y tristeza. «Lo van a arruinar, papá». «No, hija. Él se arruinó solo». El reloj marcó las 8 en punto. Ernesto caminó hasta la cocina, encendió la cafetera otra vez y sirvió 2 tazas. Le ofreció una. «Toma, te va a hacer bien». Ella la aceptó con manos temblorosas. «¿De verdad lo odias tanto?». Él respiró profundo. «No lo odio, pero en esta tierra el respeto se defiende. Monterrey no perdona a los hombres que confunden generosidad con debilidad». El timbre del celular rompió el momento. Era un número desconocido. Ernesto contestó. «Don Ernesto Rivas», dijo una voz masculina. «Habla el licenciado Flores, agente del Ministerio Público. Su denuncia está en trámite. Necesitaremos que venga a ratificarla hoy mismo». «Ahí estaré», respondió y colgó. Mariana se secó las lágrimas. «¿Vas a ir ahorita?» «Sí. Y cuando regrese, hablaré con un abogado. No quiero que Ramiro vuelva a poner un pie en esta casa». El resto de la mañana fue un desfile de papeles, firmas y sellos. Ernesto entregó las fotos, la copia del parte médico y el video de la cámara del portón. Cada documento era una pieza de justicia. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Mariana preguntó lo inevitable.
¿Lo perdonaría si cambia? Ernesto dejó los cubiertos. La miró con ternura cansada. El perdón no borra lo que un hombre revela cuando se siente dueño de lo ajeno. Lo que mostró anoche no fue enojo, fue lo que siempre pensó de nosotros. Mariana no respondió. Lloró en silencio. En la calle se escuchó el pasar de una patrulla. Las luces azules pintaron las paredes unos segundos. Ernesto miró por la ventana, luego a su hija. «Descansa, mija», dijo. «Mañana será otro día, pero no igual». Ella asintió y subió las escaleras. Él se quedó solo, frente al retrato de su esposa difunta, con el rostro medio iluminado por la lámpara. «Ya viste, Ana», susurró. «Por fin puse límites». Afuera, la noche de Monterrey olía a tierra caliente y a justicia recién servida, pero el verdadero ajuste de cuentas apenas comenzaba. El calor de Monterrey no da tregua ni en la mañana. El aire huele a pavimento y a café recién colado. Don Ernesto llegó puntual a la Fiscalía del Estado, carpeta azul bajo el brazo, camisa limpia y una calma que solo da la certeza de tener razón. En la sala de espera, el ventilador hacía más ruido que aire. Un joven pasante lo llamó. «Pase por acá, licenciado Rivas, el agente lo está esperando». El despacho olía a papel y tinta. Tras el escritorio, el agente Flores revisaba un expediente. «Buenos días, don Ernesto. Ya tenemos al detenido bajo custodia. Necesito confirmar algunos detalles antes de judicializar el caso». Ernesto asintió, abriendo la carpeta con precisión quirúrgica. Fotografías del golpe, copia del parte médico, impresión del video del portón. «Aquí tiene todo. Y mi declaración firmada». Flores miró el moretón en su rostro. «Le pegó con un vaso, ¿verdad?» «De cristal grueso. Si hubiera tenido suerte, me abre la ceja completa». El agente suspiró. «Esto es grave. Usted es su suegro. Eso agrava la pena por violencia familiar». Ernesto lo sabía. No necesitaba que se lo explicaran. Había pasado media vida armando casos parecidos. «No quiero venganza, agente. Quiero que entienda que en mi casa no se golpea a nadie». Flores asintió. «Queda ratificada la denuncia. Hoy mismo pasará a audiencia de control». Mientras firmaba, Ernesto escuchó, por casualidad, una conversación en el pasillo. «El detenido dice que fue un accidente, que el señor lo provocó», decía un policía. Pero la esposa lo confirma, sí lanzó el vaso. Ernesto cerró la pluma con gesto seco. Entonces no hay nada más que decir. Al salir, el sol del mediodía lo encandiló. Caminó despacio hasta su coche, un sedán gris que tenía más años que algunos abogados de la fiscalía. En el retrovisor, su rostro magullado parecía una prueba más. Mariana no salió de la recámara en todo el día. Cuando Ernesto regresó, la encontró sentada frente a la ventana, mirando los cerros al fondo. «¿No comiste nada?», le dijo él dejando una charola con caldo y pan. «No tengo hambre». Él se sentó frente a ella, sin presionarla. «¿Te habló?», preguntó. «Me llamó desde el separo, llorando. Dice que fue un error, que lo arruinaste». Ernesto bajó la mirada, removiendo el café. «No fue mi mano la que tiró el vaso. Dice que si retiro la denuncia lo sueltan, que puede cambiar». «No lo hagas, Mariana. Lo único que cambia a un hombre así es el tono de sus mentiras». Ella lo observó con mezcla de miedo y duda. ¿Y si de verdad se arrepiente? El arrepentimiento llega cuando se acaban las excusas. Falta mucho para eso. El silencio se coló entre ellos. Afuera, los gritos lejanos de un vendedor de elotes rompían la tensión. Mariana se frotó las manos. «No sé qué hacer, papá. Todavía es mi esposo».
Y tú sigues siendo mi hija, respondió él. Pero más que eso, eres una mujer, una que tiene que decidir qué vida quiere. Esa noche, mientras ella dormía, Ernesto salió al patio trasero. Encendió un cigarro que llevaba guardado desde el funeral de su esposa. El cielo estaba claro, lleno de estrellas sobre el cerro de la Silla. Si estuvieras aquí, Ana, me entenderías, murmuró. Recordó las veces que su mujer lo frenaba cuando se le subía la soberbia. La justicia también se parece al orgullo, Nesto, y hay que saber cuándo soltarla. Pero esa vez no pensaba soltar nada. Volvió adentro, se sentó en su estudio y encendió la lámpara. En la computadora redactó un correo dirigido a un viejo colega, ahora juez de distrito. Estimado Arturo, te mando la carpeta del caso Rivas versus Ramiro Campos. Necesito asegurar que el procedimiento siga su curso correcto, sin favores, solo que la ley se cumpla sin manipulación. Releyó el mensaje 2 veces antes de enviarlo. No necesitaba influencias, necesitaba transparencia. El reloj marcó las 2 de la mañana cuando apagó la luz. Durmió mal, entre sueños donde el cristal del vaso seguía rompiéndose una y otra vez. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Mariana, el teléfono sonó. ¿Sí? Licenciado Rivas, habla la oficial del Ministerio Público. El detenido será presentado en audiencia preliminar a las 9. ¿Desea estar presente? Por supuesto. Mariana lo miró alarmada. ¿Vas a ir a verlo? Voy a ver justicia, no a él. El juzgado estaba lleno. Bancas de madera, aire acondicionado que no servía, el murmullo de abogados y secretarios. Ramiro entró con la mirada perdida, las esposas aún puestas, custodiado por un policía. Su camisa estaba arrugada, su orgullo peor. Al verlo, Ernesto no se movió, ni un gesto, solo observó cómo el juez revisaba la carpeta, escuchaba las declaraciones y fijaba la fianza. Se dicta prisión preventiva de 48 horas en lo que se determina el riesgo de fuga, dijo el juez. Audiencia formal el lunes. Ramiro giró la cabeza hacia donde estaba Ernesto, los ojos llenos de odio. Te lo juro, viejo, vas a pagar esto. Los guardias lo sujetaron de inmediato. El juez levantó la voz. ¡Silencio en la sala! Pero las palabras quedaron flotando, pesadas. Ernesto no respondió. Se limitó a guardar sus papeles y salir. En el estacionamiento, el aire caliente le pegó como bofetada. Se subió al coche, cerró los ojos unos segundos. Sabía que aquello era solo el comienzo. Y en Monterrey, los comienzos tienen memoria larga. La venganza, cuando llega, no necesita prisa. El lunes amaneció con cielo nublado. Cosa rara en Monterrey. El aire cargaba ese silencio que precede a una tormenta. Y en casa de los Rivas, la tensión era igual de espesa. Mariana no había dormido. Pasó la noche entera mirando su celular, esperando una llamada que no sabía si quería recibir. A las 8, el timbre sonó. Era un mensajero con un sobre oficial. Don Ernesto lo firmó sin mostrar emoción. Dentro venía la notificación. Audiencia de vinculación a proceso. Ramiro enfrentaría formalmente el cargo de agresión. Mariana leyó el documento por encima del hombro de su padre. «Papá, ¿tiene que ser tan público? La familia se va a enterar. Mis tías, mis primos. Que se enteren», dijo él sin levantar la voz. La vergüenza no la provoca quien denuncia, sino quien golpea. Ella bajó la mirada. «No sé si estoy lista para todo esto». No se trata de estar lista, hija. Se trata de no seguir callando. En el juzgado de Monterrey, el aire acondicionado hacía un ruido que apenas servía para mover el polvo. Los bancos estaban ocupados por curiosos, periodistas locales y uno que otro abogado joven que aprovechaba para aprender del caso del exfiscal y su yerno violento.
Ernesto entró acompañado de un defensor público que le debía respeto desde los viejos tiempos. Llevaba su traje azul oscuro, el mismo que usó en su último juicio antes de jubilarse. Del otro lado, Ramiro apareció con la mirada cansada y la corbata torcida. Cuando vio a Ernesto, apretó los dientes pero no dijo nada. Su abogado de oficio le susurró algo tratando de calmarlo. El juez, un hombre moreno de voz firme, abrió la audiencia. El Ministerio Público acusa a Ramiro Campos de agresión física contra su suegro, don Ernesto Rivas, ocurrida el pasado jueves. Existen pruebas médicas, testimonio de la esposa del agresor y registro de video. ¿Se declara culpable o no culpable? Ramiro levantó la cabeza. No culpable, señor juez. Fue un accidente, un malentendido familiar. El juez asintió. Muy bien, entonces esto pasará a proceso. En tanto, se fija libertad bajo fianza y restricción de acercamiento a la víctima y a su domicilio. El golpe cayó como martillo. Ernesto respiró despacio, controlando la satisfacción. Ramiro intentó protestar, pero su abogado lo detuvo antes de que dijera algo peor. Mariana, que había asistido a petición del juez, apenas podía sostenerse. Lo miró a él, después a su padre. Por un instante, sus ojos parecieron pedir tregua, pero ya era tarde. Esa tarde, en la casa, Ernesto preparó café para ambos. Mariana seguía en shock. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó ella con voz quebrada. Ahora él tiene que cumplir las medidas. No puede acercarse a ti ni a esta casa. Pero no tiene dónde ir. Eso ya no te corresponde resolver. Mariana lo miró con reproche. A veces siento que disfrutas esto, papá. Ernesto soltó el aire por la nariz. Disfrutar no es la palabra. Llamémosle justicia. Ella se levantó, molesta. A veces la justicia también duele. Lo sé, hija, respondió él, pero duele menos que vivir con miedo. 2 días después, sonó el teléfono. Ernesto contestó sin pensar. ¿Don Ernesto Rivas? Habla el agente Flores. Solo quería informarle que el señor Campos salió bajo fianza hace 1 hora. Gracias por avisar, agente. Colgó sin cambiar el gesto. Mariana lo observó desde la puerta del comedor. ¿Ya lo soltaron? Sí, pero no puede acercarse. Si lo hace, vuelve al penal. ¿Y tú crees que va a obedecer? No lo sé, dijo él mirando el ventanal. Pero si no lo hace, tengo preparada la denuncia complementaria. Esa noche, Ernesto revisó cada cerradura de la casa, aseguró el portón eléctrico, mandó a cambiar el código del sistema de alarma y dejó un bastón metálico junto a su cama. Durmió poco. En la madrugada, los perros del vecindario ladraron largo rato. Se levantó, revisó desde la ventana. Nada, solo la calle vacía, húmeda por una lluvia ligera. Sin embargo, al amanecer, cuando salió por el periódico, notó algo en el suelo, junto al buzón. Un vaso roto, exactamente del mismo tipo que Ramiro le había arrojado aquella noche. Lo levantó con un trapo. Lo miró despacio, sin sorpresa. Luego sonrió apenas. «Entonces sí estás dispuesto a jugar, muchacho», murmuró. Entró a la casa, guardó el pedazo de cristal en una bolsa de evidencia. La colocó en un cajón del escritorio, justo debajo de los documentos del caso. Mariana bajó en ese momento, somnolienta. ¿Todo bien, papá? Sí, hija, todo tranquilo, dijo él, sirviéndose café. Pero será mejor que tengamos cuidado. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Ernesto se giró y le sonrió con calma fría. Porque a veces, cuando la justicia no basta,
la paciencia empieza a afilar los cuchillos. Esa misma tarde, Ramiro, solo en un cuarto rentado en el centro, encendió su celular nuevo y buscó el número de Mariana. El mensaje que escribió no llegó a enviarse. Lo borró, respiró hondo y luego escribió otro. No te imaginas lo que tu padre me está haciendo, pero esto no va a quedar así. No lo mandó, lo guardó en borradores. Afuera, el cielo volvió a cargarse de nubes, igual que su cabeza. En alguna parte de la ciudad, don Ernesto sonrió sin saber por qué. Quizá porque algo en su instinto de fiscal le decía que la historia apenas empezaba a torcer su propio destino. El martes amaneció con un sol brutal, de esos que hacen hervir el pavimento y agrietar la paciencia. Monterrey rugía con su tráfico, pero en la casa de los Rivas el ambiente seguía quieto, casi suspendido. Don Ernesto desayunaba leyendo El Norte, mientras Mariana hojeaba sin ganas las noticias en su celular. «Papá», dijo ella sin levantar la vista. Hoy Ramiro tenía cita en el Ministerio Público para firmar lo de su libertad condicional. «Que firme. Eso no le quita el derecho de ser imbécil, pero al menos lo mantiene fuera de la cárcel», respondió él con un tono seco. Mariana suspiró. «No lo llames así». «¿Y cómo lo llamo? ¿Caballero? ¿Víctima del sistema? No, hija, a las cosas por su nombre». Ella dejó el celular sobre la mesa, frustrada. «¿No puedes dejar de ser fiscal por un momento?» «No, porque me costó media vida aprender a hacerlo». Mientras tanto, en un despacho pequeño del centro, Ramiro escuchaba distraído las indicaciones de su oficial de libertad. «Debe asistir a las sesiones del programa de control de ira todos los jueves, señor Campos. Si falta, violará su acuerdo». «Sí, entendido». La mujer lo miró con desconfianza. «Y recuerde que no puede acercarse a menos de 100 metros de la víctima o su domicilio». Ramiro sonrió con esa clase de sonrisa que no llega a los ojos. «Por supuesto, no pienso volver a ver a ese viejo». Pero cuando salió a la calle, el calor lo golpeó junto con la rabia. «Ese viejo me arruinó la vida», pensó. Y mientras caminaba, las ideas empezaron a mezclarse con el resentimiento, venganza, justicia, orgullo. Esa tarde, Mariana decidió visitar a su amiga Rosa, que vivía en San Pedro. Don Ernesto insistió en acompañarla hasta la parada. «No quiero que ande sola», dijo. «Papá, no exageres. No creo que Ramiro haga nada. Yo tampoco, pero la prudencia nunca sobra». Caminaron juntos hasta el bulevar. Las jacarandas ya florecían, llenando el aire de color violeta. Mariana, aunque trataba de parecer tranquila, llevaba las manos apretadas. «¿Sabes qué es lo peor?», preguntó ella, sin mirarlo. «Que a pesar de todo, parte de mí sigue pensando que él va a cambiar. Eso no es amor, hija. Eso es la costumbre de justificar lo que duele». El camión llegó, y ella subió sin responder. Ernesto se quedó viendo cómo se alejaba entre el tráfico hasta que desapareció en la esquina. Esa noche, mientras revisaba unos documentos en su estudio, escuchó un ruido en la cochera. Un golpe seco, metálico, se levantó despacio, tomó el bastón de metal que guardaba junto a la puerta y salió. El aire olía a gasolina. Abrió el portón un poco y vio algo tirado en el suelo. Una botella rota, con un trapo adentro, chamuscado en la punta. Una bomba casera que no llegó a prender. Ernesto la miró con una mezcla de asco y cálculo. No tuviste el valor, Ramiro. O no te encendió el fósforo. Regresó a su estudio, sacó su celular y tomó varias fotos del artefacto. Luego llamó al agente Flores. «Agente, tengo evidencia de un intento de daño a propiedad. Prefiero que vengan esta noche». «¿Está usted bien, don Ernesto?» «Perfectamente, pero esta vez quiero que se levante acta, sin avisarle a mi hija todavía». Mientras esperaba a los policías,
sirvió 2 copas de tequila y dejó una frente al retrato de su esposa. Ana, parece que nuestro yerno sigue sin entender. Llegaron los agentes y levantaron el informe. Uno de ellos, joven, miró el objeto y negó con la cabeza. Señor, esto es serio. Si se confirma que él lo hizo, va directo al penal. Por eso los llamé, dijo Ernesto. Quiero que la ley haga lo suyo. Cuando se fueron, ya entrada la medianoche, guardó el número de folio en su libreta y volvió a cerrar todas las puertas. Mariana no tardó en bajar las escaleras, medio dormida. ¿Qué pasa? Escuché voces. Nada que te deba preocupar, mintió él, sonriendo. Los vecinos llamaron por un gato enredado en la reja. Ella lo miró con sospecha, pero no insistió. Papá, prométeme que esto no se va a poner peor. Te lo prometo, hija, dijo mientras pensaba lo contrario. A la mañana siguiente, el agente Flores lo llamó temprano. Don Ernesto, encontramos huellas parciales en la botella. Aún no tenemos resultado, pero si pertenecen a Ramiro, se revoca su libertad. Ernesto agradeció con voz tranquila, aunque por dentro sentía una satisfacción helada. Colgó el teléfono y miró por la ventana. El sol subía entre los cerros, encendiendo los tejados de las casas vecinas. Paciencia, susurró. La justicia tarda, pero siempre llega. En el fondo sabía que no era solo justicia lo que buscaba. Era que Ramiro sintiera, por primera vez, el peso de cada decisión que había tomado. Y en Monterrey, cuando alguien juega con el honor de un Rivas, lo que se siembra no es perdón, es destino. El resultado de las huellas llegó 3 días después. Don Ernesto estaba en el jardín, regando las bugambilias cuando sonó su celular. ¿Don Ernesto Rivas? La voz del agente Flores sonaba contenida. Confirmado, las huellas en la botella son del señor Ramiro Campos. El agua dejó de fluir. Ernesto apretó la manguera. ¿Está seguro, agente? 100%. Acabamos de enviar el reporte al juez. Ya se giró orden de reaprehensión. Ernesto cerró los ojos un segundo. No sonrió. Solo respiró hondo. Gracias, Flores. Hicieron lo correcto. Colgó, se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa del jardín. Las flores seguían abiertas bajo el sol del mediodía. Se acabó el juego, pensó. A esa misma hora, Ramiro dormía en el cuarto rentado, rodeado de latas vacías de cerveza y cuentas impagas. El golpe en la puerta lo despertó con un salto. «¡Policía del Estado! ¡Abra!». Cuando abrió, 3 uniformados lo apuntaban con una orden en la mano. Ramiro Campos queda detenido por violar las condiciones de su libertad condicional. Tiene derecho a guardar silencio. «No hice nada», gritó mientras lo esposaban. «Ese viejo me está tendiendo una trampa». Nadie respondió. Lo empujaron hacia la patrulla y lo metieron al asiento trasero. A través del vidrio vio pasar los edificios viejos del centro de Monterrey, borrosos por el calor. En su cabeza la rabia hervía. Ese maldito me va a escuchar. No voy a caer solo. Mariana se enteró antes de que su padre llegara a casa. Un periodista local publicó una nota. Reaprehenden a Ramiro Campos por intento de incendio. Suegro, exfiscal, habría aportado pruebas clave. Ella tembló al leerlo. Cuando Ernesto entró, ya lo esperaba en la sala. ¿Por qué no me dijiste nada, papá? Porque no quería verte sufrir otra vez. Lo metieron de nuevo a la cárcel. ¿No te basta con humillarlo? Ernesto la miró con calma. No lo humillo, Mariana. Le muestro que las acciones tienen consecuencias. «Es mi esposo», gritó ella y la voz se quebró. «Y es el hombre que te gritó, que me agredió y que trató de incendiar nuestra casa», replicó él. «No confundas compasión con debilidad.
Ella lo miró con lágrimas en los ojos. No sé si eres más frío o más justo. Él suspiró. La justicia nunca ha sido cálida, hija. Esa noche, el silencio entre ambos fue tan pesado que ni el sonido de la televisión lo rompía. Mariana subió temprano a su cuarto. Ernesto se quedó en el estudio leyendo el expediente impreso que el agente Flores le había mandado por correo. Intento de daño a propiedad, violación de medida cautelar, reincidencia. Las palabras parecían escritas con plomo. De pronto, el celular vibró sobre el escritorio. Era un número desconocido. Contestó sin pensar. ¿Quién habla? Soy Ramiro, respondió una voz ronca. Desde la celda. No te preocupes, los teléfonos siempre se consiguen. Ernesto se irguió. El corazón le dio un golpe seco. ¿Cómo conseguiste este número? Eso no importa. Solo quería decirte algo, viejo. No vas a ganar. Yo voy a salir, y cuando lo haga, te vas a arrepentir de haber nacido. El exfiscal permaneció en silencio unos segundos. Luego habló con una calma aterradora. Te equivocas, Ramiro. Ya gané. Cada palabra que acabas de decir fue grabada. ¿Qué? Mi teléfono registra todas las llamadas. Amenazaste a la víctima directamente desde prisión. Acabas de extender tu sentencia. Del otro lado solo se oyó respiración agitada. Luego el clic seco de la línea cortada. Ernesto apoyó el celular en la mesa. No sentía orgullo, solo un cansancio profundo, como si la justicia también pesara demasiado cuando se sostenía solo. A la mañana siguiente, Mariana encontró a su padre dormido en el sillón, con el expediente abierto sobre el pecho. Le quitó los lentes y los dejó en la mesa. Por un momento lo miró como cuando era niña, cuando él le contaba historias sobre la ley y la verdad. Ahora lo veía distinto, un hombre solo, endurecido por años de enfrentarse a la miseria humana, incluso dentro de su propia familia. Esa noche, ella soñó con la voz de Ramiro. No era un grito, era un susurro. Él te manipuló, lo planeó todo. Despertó sudando, mirando hacia la ventana abierta. Afuera, los cerros se dibujaban oscuros contra la luna, y aunque trató de convencerse de que eran solo recuerdos, algo en su pecho le dijo que la historia aún no había terminado. Porque en Monterrey, la justicia puede ser lenta, pero la culpa siempre regresa con el amanecer. El amanecer del jueves trajo un aire caliente y seco. Monterrey parecía contener la respiración. En casa de los Rivas todo estaba en orden. El portón cerrado, las cortinas abiertas, el olor a café llenando el comedor, pero entre Ernesto y Mariana, el silencio se había vuelto un huésped permanente. No tienes que llevarme, dijo ella rompiendo el hielo. Solo voy al súper. Te acompaño igual. No me gusta que andes sola. Papá, no soy una niña. Ernesto la miró de reojo con esa mezcla de cariño y autoridad que había usado toda su vida. No, pero eres mi hija, y este no es un buen momento para confiar en nadie. Mariana suspiró y bajó la mirada. Desde el arresto de Ramiro, las llamadas y mensajes de números desconocidos se habían vuelto constantes. Algunos eran insultos, otros silencios largos. Ella decía que eran bromas, pero Ernesto sabía que no. En el penal de Apodaca, Ramiro pasaba las horas escribiendo nombres en un cuaderno. Hablaba poco, comía menos. Los demás internos lo llamaban el abogado, porque no hacía otra cosa que leer papeles. Aquella mañana, su celda recibió la visita de un hombre vestido de civil. Llevaba el aire de quien puede abrir puertas sin pedir permiso. ¿Eres Ramiro Campos?, preguntó el visitante. Depende quién lo pregunte. Soy abogado. Me manda alguien que cree que mereces una segunda oportunidad. Ramiro lo miró con desconfianza. ¿Y quién sería ese alguien? Digamos que un amigo de tu esposa.
Ramiro frunció el ceño. ¿Mariana? Ella no me va a ayudar. Su padre la tiene lavada del cerebro. El hombre sonrió con calma. Entonces tendrás que convencerla. En 3 semanas tendrás audiencia de revisión. Si logras probar que la amenaza telefónica fue una manipulación, puedes salir. Ramiro se recargó en la pared, la mirada fija. Y si salgo, eso depende de ti, pero a veces la venganza necesita aire libre para florecer. Esa misma tarde, Mariana regresó del supermercado con el ceño fruncido. Dejó las bolsas en la barra y sacó un sobre doblado de su bolso. Me lo dejaron en el parabrisas, dijo temblando un poco. Ernesto lo abrió. Dentro había una hoja de papel arrancada de un cuaderno escolar. En letras torcidas decía: «Nada termina mientras yo siga respirando». Ernesto la miró sin sorpresa. «Tranquila, hija. Esto se va a manejar por la vía legal». ¿Por la vía legal? Papá, ya estamos hartos de la ley. La ley no nos protege. Solo reacciona cuando ya es tarde. Ernesto la observó con una calma fría. La ley tarda, pero llega. Y cuando llega, no se equivoca. Mariana se tapó el rostro con las manos. ¿No ves que esto nunca se va a acabar? Él se acercó despacio. Puso una mano sobre su hombro. Sí se va a acabar. Te lo prometo. Esa noche, después de cenar, Ernesto salió al patio con una libreta vieja. En la primera página escribió 3 nombres: Ramiro Campos, licenciado; Arturo Alarcón, M.P. Flores. Debajo, una sola palabra: plan. Apagó la luz del estudio y se quedó un rato observando la oscuridad de la ciudad desde el ventanal. La voz de su difunta esposa le vino a la mente. No juegues con fuego, Nesto. A veces la justicia y la venganza usan la misma cara. Lo sé, Ana, susurró, pero hay hombres que solo aprenden cuando el castigo se vuelve personal. Al día siguiente, Ernesto condujo hasta el penal de Apodaca. Había pedido una cita como parte del proceso. El custodio revisó su identificación y lo dejó pasar. Ramiro lo vio entrar, y por un segundo, la soberbia se le borró del rostro. ¿A qué vienes?, escupió. A mirarte a los ojos, muchacho. ¿Para qué? ¿Para sentirte poderoso? No, para que entiendas que esto ya no es orgullo, es lección. Ramiro golpeó la mesa con el puño. Tú me lo quitaste todo. Trabajo, casa, esposa, todo. No, dijo Ernesto con voz baja pero firme. Te lo quitó tu propio carácter. Yo solo prendí la luz para que todos lo vieran. El custodio se acercó alertado. Ernesto se levantó despacio. Que te quede claro, Ramiro, no tienes más poder sobre mi hija, ni sobre mí. Eso crees, viejo, murmuró Ramiro sonriendo. Cuando salga, verás que hay cosas que ni tu ley puede detener. Ernesto lo miró unos segundos más, sin rabia, solo con esa mirada que los jueces aprenden después de décadas, la de quien ya dictó su sentencia. Luego se dio la vuelta y salió. Afuera, el aire olía a tierra caliente y metal oxidado. Mientras caminaba hacia el coche, pensó, el problema de los hombres como él es que nunca imaginan que el castigo puede ser más sutil que la cárcel. Esa noche, de regreso en casa, abrió su libreta y tachó un nombre: Ramiro Campos. Debajo, escribió en mayúsculas: Fase 2, que se quede solo. Y mientras el reloj marcaba las 11, un trueno retumbó sobre los cerros, como si la ciudad entera supiera que la verdadera tormenta apenas estaba empezando. La tormenta cayó esa noche con furia. El agua golpeaba los ventanales como si quisiera entrar, y los relámpagos hacían temblar los cerros de la silla. Don Ernesto se sentó frente al fuego eléctrico con una taza de café y el expediente abierto. En la mesa, su libreta mostraba el título subrayado: Fase 2, que se quede solo.
Sabía que la soledad era más letal que la prisión. La cárcel tiene rutinas, compañía, incluso reglas, pero fuera de sus muros el abandono corroe lento, silencioso. A la mañana siguiente llamó al despacho de su viejo colega, el juez Arturo Alarcón. Arturo, ¿recuerdas que Ramiro tenía cuentas pendientes en la empresa donde trabajaba? Claro, ¿por qué? Necesito confirmar si hubo mal manejo de fondos, algo que pudiera ampliarse en una denuncia civil. El juez hizo una pausa, entendiendo más de lo que Ernesto decía. ¿Quieres acabarlo por completo, verdad? No, solo dejar que la verdad lo alcance. Alarcón suspiró. Te mando la información en cuanto la tenga. Pero, Ernesto, no te olvides de tu hija. Esta guerra tiene un precio. Ya lo pagué hace tiempo, respondió él cortando la llamada. Esa tarde Mariana volvió del trabajo con los ojos rojos. Fui a verlo, dijo sin rodeos. Al penal. Ernesto levantó la vista lentamente. ¿Por qué hiciste eso? Porque necesitaba escucharlo. Me dijo que tú planeaste todo, que lo provocaste para destruirlo. Ernesto dejó la pluma sobre la mesa. ¿Y tú le creíste? No lo sé, admitió ella con voz quebrada. Lo conozco. Tiene un carácter terrible, pero también sé cómo te vuelves cuando quieres tener la razón. El silencio cayó como un golpe. ¿De verdad piensas que fingí el golpe en mi cara? ¿Que me inventé las pruebas? Preguntó él, con un tono que mezclaba decepción y cansancio. Mariana no respondió. Bajó la mirada. Solo no quiero que esto nos consuma a los dos. Ernesto se levantó y caminó hacia la ventana. Eso ya pasó, hija. La diferencia es que yo aprendí a sobrevivir al fuego. 2 días después, llegó un correo del juez Alarcón con documentos adjuntos. Ernesto los imprimió y los extendió sobre la mesa. Eran registros bancarios, movimientos de la empresa donde Ramiro había trabajado, gastos no autorizados, transferencias a una cuenta a nombre de R. Campos. El monto total, 400,000 pesos. Ernesto soltó un leve silbido. Con esto, ni aunque salga del penal lo van a contratar en ningún lado. Guardó los papeles en una carpeta nueva marcada como Finanzas Confidencial. Luego abrió su correo y escribió un mensaje anónimo a la Dirección de Recursos Humanos de la empresa. Sugerimos revisar las cuentas del exvendedor Ramiro Campos. Hay evidencia de desvíos no reportados, adjuntó los documentos y presionó enviar. Corto, limpio, sin huellas. Mientras tanto, en el penal, Ramiro sintió que algo cambiaba en el aire. Su abogado llegó esa tarde con cara tensa. Tienen pruebas de movimientos irregulares cuando trabajabas en Galcom. Van a abrir una auditoría. ¿Qué? Eso es mentira. No lo sé, Ramiro. Pero si se confirma, olvídate de cualquier revisión de condena. Ramiro apretó los puños. Fue él, el viejo, está detrás de todo. Entonces tendrás que probarlo. El abogado salió, dejándolo solo. Por primera vez, el silencio de la celda le pesó como una lápida. En casa, Ernesto sirvió 2 cafés. Mariana estaba sentada frente a la ventana, viendo llover. ¿Sabes?, dijo ella sin voltear. He estado pensando en vender la casa y empezar en otro lado. Ernesto se giró despacio. Esta casa es tu herencia, Mariana. Es solo una casa, papá. No quiero vivir rodeada de recuerdos de un pleito que nunca se apaga. Él la observó unos segundos en silencio. Luego, con voz baja, dijo: Si eso te da paz, lo entenderé. Pero primero deja que todo se cierre. Mariana lo miró, y por un instante creyó ver cansancio en su padre. No rabia, no venganza, pura fatiga. Esa noche, mientras ella dormía, Ernesto encendió su computadora y revisó los registros del correo anónimo.
confirmó que el mensaje había sido leído. Sonrió apenas, abrió su libreta y tachó otra línea. Desprestigio laboral, completado. Apoyó la pluma, miró el retrato de su esposa en el escritorio y murmuró: «Ya casi termino, Ana. Solo falta que él entienda que la justicia no siempre lleva uniforme. A veces viste de padre cansado». Un trueno retumbó a lo lejos. En algún lugar del penal de Apodaca, Ramiro abrió los ojos de golpe. Había soñado con un cristal rompiéndose y un hombre que lo miraba sin decir palabra. Supo entonces que no estaba preso por casualidad. Estaba atrapado en una guerra que nunca entendería del todo. Y lo peor era que, al otro lado de los muros, el viejo Rivas seguía escribiendo su nombre. El verano en Monterrey no perdona. A las 9 de la mañana el calor ya pegaba como golpe, y el asfalto frente a la casa de los Rivas temblaba bajo el sol. Don Ernesto leía en silencio, con el ventilador girando perezoso a un lado, cuando escuchó el sonido de un auto que se detenía frente al portón. Miró por la ventana, un sedán gris sin placas delanteras. Del interior bajó una mujer con traje claro y una carpeta en la mano. Tocó el timbre 2 veces. «¿Don Ernesto Rivas?», preguntó cuando él abrió. «Soy la licenciada Julia Castañeda, abogada de la empresa Galcom». «Adelante, licenciada», dijo él, invitándola a pasar con la cortesía de quien ya conoce el guión. En la sala, ella acomodó los papeles sobre la mesa. «Solo queríamos informarle que su denuncia anónima derivó en una auditoría formal. Y sí, encontramos desvíos de fondos. Su yerno, el señor Ramiro Campos, usó una cuenta alterna para transferirse comisiones falsas». Ernesto fingió sorpresa. «¿Entonces era cierto?». «Más de lo que imaginábamos. La empresa presentará una demanda penal la próxima semana». El viejo fiscal asintió, cruzando las manos. «La ley hace su trabajo, licenciada. Gracias por venir». Cuando ella se fue, Ernesto permaneció quieto unos minutos. Luego exhaló despacio. La fase 2 había cumplido su propósito. Esa tarde, Mariana regresó temprano. Lo encontró en el estudio, cerrando un sobre con varios documentos. «¿Qué haces?». «Ordenando papeles viejos». «¿Viejos?», dijo ella, tomando el sobre. «Esto dice demanda contra Ramiro Campos». Ernesto la miró sin esconderlo. «Lo de la empresa. Lo descubrieron. ¿Tú tuviste algo que ver?». «Solo envié la verdad al lugar correcto». Mariana lo soltó con brusquedad. «No te das cuenta. Lo estás hundiendo más. Ya no es justicia, papá. Es obsesión». Él levantó la voz por primera vez en meses. «¿Obsesión? Ese hombre te manipuló, te robó, me agredió y trató de quemar nuestra casa. ¿Y todavía quieres que me cruce de brazos?». Mariana lo enfrentó con lágrimas contenidas. «Quiero que vivas, papá. Que sueltes esto antes de que te conviertas en lo que odias». La frase lo golpeó más que cualquier vaso. La miró en silencio, y cuando habló, su tono fue apenas un susurro. «No sé si todavía sé soltar». Esa noche, Mariana salió al balcón. Desde ahí podía ver las luces del Cerro del Obispado, y más allá, la ciudad extendida, palpitante. Pensó en Ramiro, en el hombre que había amado y que ahora era solo un eco lleno de rabia. Y pensó en su padre, ese hombre firme que creía en la justicia, pero que a veces la usaba como escudo contra la tristeza. Abajo, en el estudio, Ernesto bebía lentamente un tequila. Releyó las notas en su libreta y, por primera vez, dudó. «¿Hasta dónde es justicia y desde cuándo se llama venganza?», escribió. Pero no tachó nada. Cerró la libreta y se levantó. 2 días después sonó el teléfono. Era el juez Alarcón. «Ernesto, malas noticias. Ramiro consiguió un abogado privado. Van a argumentar que la denuncia de Galcom es resultado de un conflicto personal contigo. ¿Y van a probarlo? ¿Lo intentarán?
Dicen tener registros de llamadas y un testigo que asegura que tú moviste influencias. Ernesto sonrió sin humor. No necesito influencias, Arturo, solo pruebas. Aún así, te aconsejo que prepares una defensa. Esto podría volverse mediático. Cuando colgó, la casa se sintió más pesada. Fue al patio, mirando el horizonte. Por primera vez, sintió que el tablero se movía en dirección contraria. Esa noche, Mariana bajó a buscar agua y lo encontró despierto, escribiendo en la laptop. ¿Qué haces? Reuniendo documentos. Si quieren guerra, la tendrán limpia, con evidencia. Ella lo observó un instante. ¿Y si mejor la dejamos morir, papá? Las guerras solo mueren cuando uno de los dos cae, respondió él, sin levantar la vista. Ella lo miró largo rato y antes de subir dijo: «Ten cuidado, papá. A veces, cuando uno cava tumbas para otros, se queda dentro sin darse cuenta». Ernesto levantó la cabeza justo cuando ella ya subía las escaleras. En el silencio que quedó, el reloj del comedor marcó la medianoche. Encendió un cigarro y lo dejó consumirse entre los dedos. Sabía que Mariana tenía razón, pero también sabía que ya no podía detenerse. Porque en Monterrey, cuando un hombre empieza una guerra por honor, detenerse se siente igual que rendirse, y don Ernesto Rivas nunca se rindió. El nombre Ernesto Rivas empezó a aparecer en los periódicos locales. Titulares ambiguos, frases cuidadas. Exfiscal implicado en conflicto familiar deriva en denuncia cruzada. Justicia o venganza. El caso que divide opiniones en Monterrey. Don Ernesto leyó las notas con el temple de quien ha vivido demasiadas tormentas mediáticas, pero por dentro, una incomodidad le carcomía el estómago. No por el escándalo, eso lo había enfrentado antes, sino por la sensación de que alguien estaba moviendo los hilos. Una mañana, mientras revisaba documentos, sonó el timbre. Era un mensajero judicial con un sobre sellado. Citación a comparecer como parte acusada. Ernesto lo leyó sin expresión. Mariana, que bajaba las escaleras, se detuvo al verlo. «¿Qué es eso?» «La consecuencia», respondió él. «Ramiro me demandó». «¿Por qué motivo?» «Por difamación, abuso de poder e interferencia en procesos judiciales. Dice que yo orquesté su ruina». Mariana se llevó una mano al pecho. «¿Y lo hiciste?» Él la miró y por primera vez en semanas, sus ojos mostraron cansancio en lugar de dureza. «Hice lo que debía, pero tal vez lo hice demasiado bien». Los días siguientes fueron una procesión de llamadas, abogados y entrevistas. El juez Alarcón, su amigo de confianza, lo recibió en privado. «Te lo dije, Ernesto. En la ley, hasta el justo puede parecer culpable si se pasa de la raya». «No crucé ninguna», replicó el viejo fiscal. «Eso dirás tú, pero en público, la gente ama las historias donde el héroe se convierte en villano». Ernesto lo miró en silencio. «Entonces tendré que recordarles quién soy». En el penal, Ramiro sonreía. Su nuevo abogado, un tipo de sonrisa costosa y mirada vacía, le mostraba recortes de prensa. El público empieza a dudar de él. Si mantenemos presión mediática, el caso se cae. «Perfecto», dijo Ramiro, encendiendo un cigarro que le habían pasado de contrabando. «Que ese viejo se pudra con su reputación. Aún así, ten cuidado con las llamadas. Todo lo que digas podría usarse en tu contra». «No te preocupes, esta vez seré más inteligente». Pero cuando el abogado se fue, Ramiro tomó un trozo de papel y escribió con letra temblorosa: «Ella vendrá a verme». Doblando el papel, lo escondió bajo el colchón. Sabía que tarde o temprano Mariana volvería. Y volvió. Una semana después Mariana llegó al penal con una carta de autorización. No había dicho nada a su padre. Vestía sencillo, sin maquillaje.
el cabello recogido. Ramiro la vio entrar al locutorio y se le quebró la voz. Sabía que ibas a venir. Solo vine a decirte que esto tiene que parar, dijo ella sin saludarlo. Tu padre empezó todo. Mi padre actuó cuando tú lo provocaste. Ramiro sonrió con un brillo en los ojos. Te contó su versión, pero no te dijo que fue él quien filtró mis estados financieros, ni que habló con mi jefe antes de despedirme. Él planeó mi caída. Mariana apretó los puños. Aunque fuera cierto, ¿qué esperabas que hiciera después de todo lo que hiciste? Ramiro bajó la voz. Esperaba que tú eligieras. Y aún puedes hacerlo. Si testificas a mi favor, esto termina. Si no, tu padre perderá todo. Ella se quedó muda, por primera vez sintió miedo no por él, sino por la capacidad que tenía de manipular incluso desde una celda. Adiós, Ramiro, no vuelvas a llamarme. Se levantó y salió antes de que él pudiera responder. Él la siguió con la mirada, los labios curvándose en una sonrisa lenta. No importa, amor, todo lo que hace ese viejo, lo hace por ti. Lo voy a usar. Cuando regresó a casa, Ernesto la estaba esperando en el portal. Fuiste a verlo. No era pregunta. Mariana asintió. Sí, tenía que hacerlo. ¿Qué te dijo? Lo de siempre, que tú lo destruiste. Ernesto se sirvió un mezcal. Y le creíste, no sé a quién creerle ya, papá. El silencio entre ellos fue tan denso que casi se podía cortar. Afuera, la calle se llenó del sonido de las cigarras. Esa noche, mientras Mariana dormía, Ernesto abrió su vieja caja de seguridad. Dentro guardaba las copias de todo. Denuncias, fotos, audios, transcripciones. Entre los papeles había una nota amarillenta de su esposa Ana, escrita años atrás. Nesto, la justicia no es venganza, pero a veces se disfraza igual. Ten cuidado. Él la sostuvo entre los dedos un buen rato, hasta que un ruido en la cochera lo distrajo. Bajó con la pistola vieja que aún conservaba del tiempo de fiscal. Abrió la puerta del patio. Nada. Solo el portón abierto y el eco de un motor que se alejaba. En el suelo un sobre manchado de tierra. Lo recogió con cautela. Dentro había una foto. Su rostro ampliado en una portada de periódico, tachado con una X roja. Debajo una frase escrita a mano. Esto apenas empieza. Ernesto apretó el papel hasta arrugarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en leyes, ni en juicios, ni en códigos. Pensó en instinto. En que la próxima jugada no sería ante un juez, sino cara a cara. El amanecer olía a pólvora vieja. Monterrey despertaba entre claxones y el murmullo del mercado de San Bernabé. Pero en casa de los Rivas reinaba un silencio espeso. Don Ernesto había pasado la noche en vela, sentado frente al ventanal, con la foto marcada con la X roja sobre la mesa. La miró una vez más. Luego la metió en un sobre nuevo y escribió. Prueba 1. Amenaza directa. Viejas costumbres. Catalogar, registrar, preparar el caso antes de que el enemigo siquiera entienda que ya perdió. Pero esta vez, algo se sentía distinto. No había satisfacción, solo una sensación de guerra que se volvía personal. A media mañana, el timbre rompió el silencio. Mariana abrió la puerta y encontró a un hombre delgado, con gafas oscuras y camisa blanca. ¿La señorita Mariana Rivas? Preguntó con una sonrisa ensayada. ¿Sí? ¿Usted es? Soy periodista de El Norte. Quería hablar sobre el caso de su padre y su esposo. Hay versiones contradictorias. Mariana tragó saliva. No tengo nada que decir. Solo 5 minutos, señorita. La gente merece saber la verdad. Ernesto apareció detrás de ella, voz firme. La verdad no se negocia con la prensa. Buen día. Cerró la puerta sin esperar respuesta. Mariana lo miró con reproche. Así solo empeoras las cosas. No necesito justificarme ante desconocidos, pero sí ante mí, gritó ella. Ya no sé qué estás defendiendo, papá, la justicia o tu orgullo.
Él no respondió, solo se alejó hacia el estudio, cerrando la puerta con suavidad. En el penal, Ramiro leía un periódico doblado. En la última página, una nota pequeña hablaba del mutismo del exfiscal Rivas ante acusaciones. Sonrió satisfecho. Así se empieza, murmuró, que lo vean como el viejo tirano. Su abogado entró con rostro serio. Tenemos una oportunidad. El juez admitió la audiencia de contrademanda. Perfecto. Pero Ramiro, si se demuestra que la amenaza que recibió él fue tuya, todo se cae. ¿Le enviaste algo? Ramiro fingió sorpresa. ¿Yo? No, hombre. Estoy encerrado, ¿recuerdas? El abogado no pareció convencido. Pues más vale que no salga nada raro. Ramiro esperó a que se fuera. Y entonces sonrió de nuevo. Bajo el colchón guardaba un teléfono pequeño, envuelto en plástico. Marcó un número. ¿Sí? Contestó una voz ronca. Necesito otro mensajito para el viejo. Algo que le haga perder la calma. Ramiro. Esa noche, mientras Ernesto revisaba documentos en su escritorio, escuchó un golpe seco en la ventana. Se levantó, fue al patio y vio una piedra con un papel amarrado. Lo desató con cuidado. Te crees intocable, pero hasta los jueces sangran. Volvió al interior con el rostro inmóvil. Mariana bajó las escaleras, alarmada. ¿Qué pasó? Nada que no esperara. Papá, esto ya es demasiado. Tienes que irte de Monterrey, aunque sea un tiempo. No pienso huir de un delincuente con miedo. Ella se cruzó de brazos, desesperada. No es miedo, papá, es sobrevivir. A la mañana siguiente, Ernesto fue al despacho de su viejo amigo, el juez Alarcón. Arturo, necesito una orden de registro de llamadas desde el penal. Eso solo lo puede autorizar la fiscalía, y tú ya no trabajas ahí. Entonces usa tu nombre. Hay amenazas directas. ¿Y pruebas? Ernesto colocó la piedra y el papel sobre el escritorio. Pruebas suficientes. El juez lo miró unos segundos. Te estás metiendo en una zona gris, Ernesto. No hay gris cuando la vida de mi hija está en juego. Arturo suspiró. Voy a ver qué puedo hacer, pero prométeme una cosa. No actúes por tu cuenta. Claro, mintió Ernesto, levantándose. Esa noche, el viejo fiscal fue a la iglesia del barrio. Se sentó en la última banca, donde casi no llegaba la luz. El padre Joaquín, un hombre de voz suave y manos temblorosas, lo reconoció al instante. Hace años que no venías, Ernesto. Hace años que no necesitaba hacerlo. ¿Y ahora? Solo quería recordar cómo se pide perdón sin tener que dar explicaciones. El sacerdote lo observó con tristeza. Perdonar no siempre es rendirse, hijo. Ernesto sonrió con cansancio. Lo sé, pero a veces uno no busca perdón, solo tiempo. Al volver a casa, encontró la puerta entreabierta. Su instinto de fiscal se activó de inmediato. Entró despacio, sin encender la luz. ¿Mariana? Silencio. Avanzó hacia la sala. Sobre la mesa, un sobre cerrado. Lo abrió. Ella ya entendió quién dice la verdad. El corazón le dio un vuelco. Subió las escaleras corriendo. La habitación de Mariana estaba vacía. El closet abierto. La maleta ausente. Solo una nota en la almohada. No me busques, papá. Necesito pensar lejos de todo esto. Ernesto se dejó caer en el borde de la cama. Por primera vez en toda la historia, no supo si el enemigo era Ramiro o su propia terquedad. Fuera, Monterrey seguía rugiendo con su calor y su ruido, y en el pecho de don Ernesto Rivas
Algo se quebró lentamente, como el cristal de un vaso que no aguanta otra gota. El teléfono sonó a las 7 de la mañana, justo cuando la primera luz se filtraba por las cortinas. Don Ernesto se incorporó con los ojos hinchados de no dormir. ¿Sí? ¿Don Rivas? Era la voz del agente Flores. Encontramos el auto de su hija en la carretera a Santiago. Está vacío, pero sin señales de violencia. Ernesto se quedó sin aire. ¿Vacío? ¿Desde cuándo? Debió dejarlo anoche. Estamos rastreando cámaras. El viejo fiscal colgó sin responder. Caminó hasta el baño, se echó agua en la cara y se miró al espejo. En esos ojos cansados ya no quedaba rastro del hombre que un día creía controlar la ley. El camino a Santiago era una cinta gris entre montañas. Ernesto conducía su viejo sedán a más de 100 por hora, ignorando las curvas. En la radio sonaba una nota sobre el caso Rivas Campos. Cada palabra un aguijón. A los costados, los cerros se levantaban secos y el aire olía a polvo y gasolina. A un costado del camino, entre los matorrales, encontró el auto de Mariana. La puerta del copiloto abierta, la bolsa en el asiento, el celular sin batería. Ni una nota. Ni un rastro de ella. Se arrodilló junto al carro y apoyó la frente en el volante. «Hija, ¿dónde estás?», susurró. Mientras tanto, en un motel barato a las afueras de la ciudad, Mariana estaba sentada frente a una mesa de plástico. Tenía el rostro pálido y los ojos hinchados. Frente a ella, Ramiro, más delgado, con la mirada febril. «Sabía que vendrías», dijo él con voz triunfante. «Lo supe desde que dejaste de confiar en él». «No lo hice por ti», respondió ella, fría. «Vine porque quiero la verdad». Ramiro rió, un sonido hueco. «La verdad es simple, Mariana. Tu padre me arruinó, y ahora la prensa lo está devorando. Solo falta que confirmes que manipuló pruebas y todo se acaba». Mariana lo miró con asco. «¿Eso querías? ¿Usarme otra vez?» «No. Quiero que el mundo sepa quién es él. El santo de la justicia, el héroe de Monterrey, que destruye a su propia familia para tener la última palabra». Ella respiró hondo sin apartar la vista. «Tú también lo hiciste. Me robaste, me mentiste, me golpeaste. ¿De qué justicia hablas?» «De la mía», dijo él, y su sonrisa se torció. Mariana se levantó, tomó su bolso. «No pienso ayudarte». Ramiro la sujetó del brazo. «Nadie más te tiene, Mariana. Ni él, ni yo. Pero al menos yo te entiendo. Suéltame. Dime que no me odias». «No te odio», respondió ella mirándolo directo a los ojos. «Pero tampoco te temo». Se soltó con fuerza y salió del cuarto. Ramiro quedó quieto unos segundos, luego golpeó la pared con rabia. Horas después, Mariana llegó a casa. Ernesto estaba esperándola en la entrada con el rostro tenso. «¿Dónde estabas?» «Con él». El silencio se volvió cuchillo. «¿Qué hiciste?», preguntó él. «Escucharlo. Quería saber si todo lo que decías era verdad». «¿Y lo es?» Mariana respiró hondo. «Sí, lo es, pero escucharlo me hizo entender algo más. Tú ya no quieres justicia, papá. Quieres ganar». Ernesto la miró largo rato. «¿Y acaso hay diferencia?» «Sí, en una se busca la verdad, en la otra solo se busca vencer». El viejo bajó la cabeza. Por primera vez en meses se sintió avergonzado. «Hija, no sé en qué momento crucé esa línea. La cruzaste cuando dejaste de verme a mí y solo viste a tu enemigo». Ella lo abrazó de repente. Ernesto se quedó quieto, como si no recordara cómo se hacía. «Ya estuvo, papá», dijo ella con voz baja. «Déjalo ir». Pero el destino no conoce de treguas. Esa misma noche,
Cuando todo parecía calmarse, llegó un mensaje al teléfono de Ernesto. No creas que terminó. Nos veremos pronto. El viejo miró la pantalla con una serenidad inquietante. Guardó el celular en el cajón, apagó la luz y murmuró. Entonces que sea pronto, muchacho, porque esta vez no pienso perder. Afuera, la ciudad seguía ardiendo bajo el calor nocturno. Y en algún lugar, Ramiro caminaba libre, con el eco de su propia derrota, transformándose en otra guerra. Monterrey dormía, pero entre sus luces, la historia apenas estaba preparando su último acto. El calor no bajaba ni de noche. Monterrey olía a asfalto derretido y a polvo viejo. Don Ernesto dormía poco. Cada ruido le despertaba la memoria. Desde que recibió aquel mensaje, no se separaba del revólver guardado en el cajón de su buró. No por miedo, sino por costumbre. Mariana intentaba recuperar algo de normalidad. Trabajaba desde casa, cocinaba, salía lo menos posible, pero en sus ojos seguía la sombra del motel, esa sensación de haber estado otra vez frente al peligro. Una tarde, mientras Ernesto revisaba unos documentos en el estudio, oyó el timbre. Mariana estaba en la ducha, así que fue él quien abrió. Afuera había un joven con uniforme de paquetería y un sobre acolchado. Entrega para don Ernesto Rivas. Firma aquí, por favor. El sobre no tenía remitente. Ernesto firmó, esperó a que el mensajero se alejara y lo llevó al escritorio. Dentro había una memoria USB y una nota escrita con marcador negro. Mira bien antes de seguir hablando de justicia. Encendió la computadora, insertó la memoria. El video empezó sin introducción. Era una grabación de cámara oculta, tomada en una celda. Ramiro sentado frente a un guardia. «¿Entonces lo harás?», decía el guardia. «Sí», respondía Ramiro. «Tengo a alguien afuera que se encargará de lo demás». El video se cortaba ahí, sin contexto. Ernesto lo reprodujo 2 veces, buscando señales de edición. Era una trampa, claro. Pero, ¿quién la había enviado? ¿El propio Ramiro o alguien más jugando a confundirlo? Mariana bajó y lo encontró mirando la pantalla. ¿Qué es eso? Algo que alguien quiere que vea. ¿De él? Probablemente. Ella cruzó los brazos. «Papá, prométeme que no vas a responder». No puedo prometer eso. «Tienes que hacerlo. Cada vez que reaccionas, él gana». Ernesto apagó la computadora. No se trata de ganar, se trata de terminar. 2 días después, el juez Alarcón lo citó en su despacho. «Ramiro pidió traslado a otra prisión», dijo el juez. «Dice temer por su vida». «¿Y por qué habría de temer?». «Porque alguien filtró un video donde se sugiere que tenía cómplices fuera. Los internos lo vieron y ya sabes cómo funciona allá dentro». Ernesto lo miró fijamente. «No fui yo». «No lo dudo, pero alguien quiere verte caer, Ernesto. Quizá ya no es Ramiro solo». El juez le pasó una carpeta delgada. «Revisa esto. Son mensajes interceptados entre Ramiro y un contacto de apellido Tamés. Ex policía, ahora trabaja como seguridad privada». «Un matón», dijo Ernesto. «Exacto. Y según el registro, ese hombre está libre en Monterrey». Ernesto cerró la carpeta. «Entonces no es un juego». Esa noche, al llegar a casa, revisó el portón, las cerraduras, las cámaras. Todo en orden. Sin embargo, el aire tenía una tensión nueva, como si la ciudad misma lo vigilara. En la sala, Mariana estaba viendo televisión pero con el volumen muy bajo. «¿Todo bien?», preguntó ella. «Sí», mintió él, solo cansado. Antes de dormir pasó por el cuarto de ella. La encontró dormida, abrazada a una almohada, el ventilador zumbando. Se quedó un momento observándola. Pensó en su esposa Ana, en todo lo que habría dicho si estuviera viva.
Tarde o temprano, la justicia que no perdona a otros también te cobrará a ti. Apagó la luz, volvió a su habitación. Pero el sueño no llegó. A las 3 de la mañana, un golpe seco lo hizo saltar. Bajó con la pistola en la mano. La puerta principal seguía cerrada, pero el vidrio del ventanal estaba estrellado. Afuera, una sombra corría hacia un coche oscuro. Ernesto alcanzó a ver la silueta antes de que arrancara. En el suelo, junto al marco, había una bala sin disparar. Y un papel arrugado con una sola frase: Tamés. El viejo respiró hondo, guardó la bala en el bolsillo y murmuró: Así que ya mandó a su perro. A la mañana siguiente, Mariana encontró el cristal roto. ¿Qué pasó, papá? Nada grave. ¿Nada grave? Alguien disparó contra la casa. No disparó, solo avisó que puede hacerlo. Ella lo miró con pánico. Tenemos que irnos. No, si corremos, nunca parará. Mariana rompió en llanto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Él la abrazó con fuerza, más para calmarla que por ternura. Voy a hacer lo que siempre hago, hija, preparar el caso. Pero en el fondo de su mente, algo se movía distinto. Ya no se trataba de papeles ni de audiencias. Era una guerra que había cruzado la línea de la ley. Y don Ernesto Rivas sabía que, cuando la justicia calla, los hombres viejos a veces recurren a métodos que habían jurado no volver a usar. Monterrey amaneció con un aire pesado, cargado de tormenta. Don Ernesto no durmió. El vidrio roto del ventanal seguía cubierto con cartón y cinta. En el bolsillo de su camisa llevaba la bala sin disparar, recordatorio de que Ramiro aún tenía aliados. Mientras Mariana preparaba café, él llamó al agente Flores. Necesito que rastreen a un tal Tamés, ex policía. Lo tenemos fichado, jefe. Trabaja de seguridad en Guadalupe. ¿Quiere que lo detengamos? No, solo avísenme si se mueve. Colgó y se quedó mirando el vapor del café. No hay peor enemigo que el miedo, pensó. Dosfio, esa tarde, condujo hasta la vieja estación de autobuses donde, según Flores, solía pasar Tamés. Punto lo vio. Un hombre robusto, barba descuidada, chaqueta de mezclilla. Ernesto se acercó sin miedo. «Dile a Ramiro que lo estoy esperando», dijo con calma. Tamés lo miró con media sonrisa. «El viejo todavía tiene agallas, pero los milagros no existen, don Rivas. Ni los fantasmas», replicó Ernesto. «Y ustedes ya lo son». Volvió al coche sin mirar atrás. Sabía que la verdadera batalla no era con ese matón, sino con su propia conciencia. Al anochecer, Mariana lo esperó en la sala. «¿Dónde estabas?» «Cerrando un capítulo». «¿Lo denunciaste?» «No». Lo miré a los ojos. A veces eso basta. Ella lo abrazó sin hablar. Afuera empezaba a llover y por primera vez en mucho tiempo, el sonido del agua no sonó a amenaza, sino a descanso. Ernesto subió a su estudio, guardó la bala en una caja junto con la libreta donde había escrito todos sus planes. Encima colocó un papel nuevo. Fin del caso. Miró por la ventana el reflejo de las luces de Monterrey sobre el pavimento mojado. Había ganado, sí, pero el triunfo le sabía a silencio. Bajó, se sentó junto a su hija y juntos vieron caer la lluvia hasta que la tormenta se apagó. Por primera vez no hablaron de justicia ni de venganza, solo del mañana. Y en el fondo, don Ernesto supo que quizá la justicia, cuando por fin llega, no castiga ni absuelve, simplemente deja vivir en paz. El aire de Monterrey olía a tierra mojada. Después de la tormenta, todo parecía más limpio, aunque dentro de don Ernesto seguía la sombra de lo vivido. Pasó la mañana revisando el jardín, reparando lo que el viento había tirado, como si ordenar el exterior pudiera traerle calma.
Mariana, desde la puerta, lo observaba en silencio. ¿Piensas volver al trabajo?, preguntó. No, ya hice suficiente daño con mi oficio. No hiciste daño, papá, solo te defendiste. Él sonrió con tristeza. A veces defenderse también deja marcas. Por la tarde, llegó el agente Flores. Traía un sobre y cara de cansancio. Buenas noticias, detuvimos a Tamés. Confesó que Ramiro le pagó para asustarlo, nada más. Ernesto asintió. ¿Y Ramiro? Trasladado al penal estatal. Sin privilegios. Parece que su propio abogado lo abandonó. Flores lo miró con respeto. Al final, la justicia llegó. Ernesto respondió apenas con un gesto. No le quedaban ganas de celebrarla. Esa noche, mientras cenaban, Mariana levantó su copa de vino. Por nosotros, papá. Por haber sobrevivido. Él chocó su copa con la de ella. Y por no olvidar. El silencio que siguió fue cálido, distinto al de meses atrás. Afuera, los grillos cantaban y el viento entraba limpio por las ventanas. Antes de dormir, Ernesto escribió su última nota en la libreta. El rencor es una celda sin barrotes. Hoy salgo de ella. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón. Luego, desde la cama, escuchó a Mariana reír por teléfono. Su voz ligera, viva, y por primera vez en mucho tiempo, don Ernesto Rivas cerró los ojos, sin miedo a los fantasmas. El sol caía sobre Monterrey con un brillo dorado. En el patio, don Ernesto regaba las bugambilias que volvían a florecer. La casa olía a café y a pan dulce. Mariana hablaba por teléfono en la cocina, riendo con una paz que él no recordaba haberle visto desde hacía años. La vida, pensó, siempre termina regresando al silencio cuando uno aprende a dejar de pelear con los ecos. Un sobre oficial llegó esa mañana. Notificación de cierre definitivo del caso Rivas Campos. Ninguna apelación, ninguna denuncia pendiente. Ernesto lo leyó sin emoción, como si las palabras ya no tuvieran filo. Lo dobló, lo guardó en un cajón y cerró con llave. Mariana entró con 2 tazas de café. ¿Qué decía? Que por fin todo terminó. Ella sonrió aliviada. Entonces empieza otra cosa. Se sentaron en la terraza. El viento traía olor a tierra y a futuro. «¿Sabes, hija?», dijo él mirando el horizonte. «La justicia no se gana, se sobrevive». «¿Y tú sobreviviste?». Él sonrió cansado. «Creo que sí, pero ya no quiero ser fiscal ni juez, solo padre». Al caer la tarde, Mariana pintaba la reja mientras su padre leía en el porche. Un vecino se acercó a saludar. Ella le ofreció agua y una sonrisa. La vida seguía, sencilla, sin dramatismo, y eso era lo más parecido a la paz. Cuando el cielo se volvió naranja, Ernesto cerró el libro y miró a su hija. ¿Sabes qué me enseñó todo esto?, dijo. Que el perdón no absuelve al culpable, pero libera al que lo da. Mariana lo abrazó en silencio. Desde la calle llegaba el bullicio del barrio, el pregón del elotero, un perro ladrando, la vida retomando su ritmo. Esa noche, mientras la ciudad se dormía bajo las luces, don Ernesto guardó su vieja libreta en una caja y la llevó al desván. Encima colocó una etiqueta. Caso cerrado. Y cuando apagó la luz, por primera vez en mucho tiempo, Monterrey le pareció un lugar en paz.